Voy a presentar, buenas tardes primero, y voy a presentar a Ana González Mozo, que ya es una... Ahora sí que se oye. Gracias. Es una profesora de la UMER ya de hace unos cuantos años y es un lujo para nosotros tenerla como profesora. Ana trabaja en el Museo Nacional del Prado, es doctor en Bellas Artes y especialista en investigación tanto en aspectos técnicos del arte como de las contribuciones de la reflectografía infrarroja y los sistemas de procesamiento de imagen digital en el estudio de la pintura. Ya con eso ya queda un poco... Y eso ya no hay que decir mucho más. Pero ya conocemos cuáles han sido algunas de sus presentaciones y por eso me permito también decir un poco más. Que entre 1990 y el 96 su investigación se llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, que desde el 96 trabaja en el Museo del Prado, donde fundamentalmente estuvo a cargo durante muchos años también del archivo digital y del control de calidad de la imagen. A partir del 99 trabaja en el Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado. Y su trabajo se ha centrado en pintores tan relevantes como Tintoretto, Tiziano, Rafael, Leonardo, etc. De muchos de ellos nos ha hablado. Yo recuerdo, me parece que fue en 2013 la primera conferencia que nos habló de la Gioconda del Prado, que hubo una exposición sobre ella y Ana fue una de las personas que contribuyó a la datación y a la investigación sobre esta pintura y de ello nos habló. Luego nos habló de Tintoretto, nos habló también en 2017 de la asombrosa historia del Pasmo de Sicilia de Rafael Sanzio, de la pintura sobre piedra, etc. Bueno, no merece tampoco estar relatando cada una de las cosas de las que nos ha hablado. Y hoy nos va a hablar también de un tema seguro muy interesante, que es la Santa Ana, testamento pictórico de Leonardo da Vinci. Y como siempre, Ana, muchas gracias. Y como ya estamos en presencial, pues nuestro primer aplauso antes de que comience. Bueno. Voy a sentar ahí abajo, que veo mejor las diapositivas, escucho mejor. Pues muchas gracias, Fidel, por tu presentación. Gracias por invitarme un año más a estar aquí con ustedes. La verdad es que estoy muy contenta de verles en persona y no a través de la pantalla. Y bueno, pues que es un placer volvernos a ver después de estos 2 años. Hoy les voy a hablar del cuadro Santa Ana, la Virgen y el Niño abrazando un cordero de Leonardo da Vinci, que es este que tienen aquí en pantalla, que es un cuadro que él pintó intermitentemente entre 1503 y 1519. Y digo intermitentemente porque una vez que lo empezó, lo abandonó en varias ocasiones. Dejó de pintar mientras lo estaba haciendo varias veces. Y es una obra además que nos permite afrontar temas fundamentales que conciernen a los métodos de trabajo y a las teorías de Leonardo sobre el arte, así como las prácticas de producción de su taller. Es decir, es un cuadro que es un compendio de lo que pensaba Leonardo que debía ser la pintura, de cómo se ejecutaban y luego iremos viendo también de cómo su taller hizo copias de esta obra a lo largo de varios años. Sí. Bien, la información recogida en las fuentes antiguas sobre esta tabla, sobre todo las escritas a partir de mediados del siglo XVI, provocó que sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, los especialistas empezaran a tener dudas en cuanto a cuándo había sido pintada, a su interpretación e incluso a su autoría. Es decir, se llegó a dudar que esta obra la hubiera pintado Leonardo da Vinci. Hasta que en 2012 Vincent de Lieven, cuando preparó su exposición en el Louvre, titulada La Santa Ana, última obra de Leonardo da Vinci, ordenó y analizó todos los testimonios que aclaran la lenta y compleja génesis de esta obra, que bueno, ya veremos que es un poco complicada. Entonces, bueno, al final de la charla, cualquiera que quiera hacerme alguna pregunta, pues estaré encantada de poder aclarar algunas de las cosas. Actualmente la obra... No pasa.
La obra se halla situada en la Gran Galería del Museo del Louvre, junto a otros cuadros de Leonardo que se hallan con ella, excepto la Mona Lisa, que como saben está en la sala que se halla enfrente, ella sola en su vitrina. El complejo proceso de ejecución de esta obra y de ideación se desarrolló en 3 etapas que tuvieron lugar entre 1500 y 1519, es decir, Leonardo desde que empieza a pensar en el cuadro y a dibujarlo hasta que lo termina o deja de pintar, lo deja de pintar porque se muere, pasan casi 20 años. Y voy a ir explicando qué sucedió en cada una de estas etapas, porque en las 2 primeras Leonardo idea y dibuja la composición y en la última ya es cuando se dedica a pintarla. Y esta fase, como les decía, tuvo varias interrupciones durante las cuales, especialmente entre 1508 y 1513, sus alumnos hicieron copias y copias además muy particulares. Leonardo comenzó a meditar sobre el tema de la Santa Ana Trinitaria en Florencia a principios del siglo XVI, pero algunos testimonios florentinos y milaneses de la época, como las famosas vidas de los pintores de Vasari, de las que ya les he hablado en otras ocasiones, solo mencionan un cartón dibujado. Luego veremos lo que es el cartón. Un cartón dibujado que luego se envió a Francia y lo que hizo este testimonio es sembrar dudas sobre la existencia de una pintura. Es decir, por eso luego en el siglo XIX pensaban que Leonardo solo había dibujado el cartón, que es este dibujo que tienen aquí a la izquierda, que se conserva en National Gallery de Londres y que nunca llegó a pintar el cuadro. Se ha propuesto, también hay dudas o hay incertidumbre sobre quién pudo ser el cliente, sobre quién encargó el cuadro. Se ha pensado que pudo ser Luis, el rey de Francia, Luis XII, para celebrar el nacimiento de su única hija Claude y honrar así a su esposa Ana de Bretaña, pero que la niña nació en 1499. Pero si fue así, el rey nunca recibió el encargo, porque en 1517 hay un visitante que va al taller de Leonardo cuando él estaba en Francia y ve allí el cuadro. Es decir, si hubiera sido el rey quien lo hubiera encargado, Leonardo nunca entregó la pintura. Tampoco se habla del cliente en una importante carta que voy a mencionar varias veces, escrita por Fra Pietro de Novellara, otro de las personas que va a visitar a Leonardo en su taller en 1501, que escribe a Isabela d'Este, a la marquesa de Mantua, que era una gran amante del arte. Este fraile va a visitar a Leonardo en 1501 y escribe a la marquesa describiendo detalladamente un cartón para una Santa Ana Trinitaria, pero no menciona que la obra estuviera destinada al rey de Francia, y este dato hubiera sido muy importante para la marquesa porque ella le pide, por favor, que le explique muy detalladamente cuáles eran las actividades de Leonardo. Es decir, nunca se debió mencionar en el taller, cuando Fra Pietro de Novellara va a visitar a Leonardo, para quién estaba hecho el cuadro. Una lectura errónea, aparte del cliente, pues también hay dudas sobre dónde estuvo situado o para qué sitio fue encargado. Entonces, en el siglo XIX se hizo una lectura errónea de la biografía de Leonardo que ha hecho Giorgio Vasari, y me hizo pensar que la obra había sido pintada de Florencia. Pero bueno, esta propuesta queda invalidada porque las dimensiones del retablo construido en la iglesia, que es esta que ven en la pantalla, debía albergar pinturas que tienen el doble de altura que la obra de Leonardo. También se ha especulado con su posible destino a la gran sala del Consejo del Palazzo de la Signoria, también en Florencia, pero esta idea no es muy convincente porque un encargo tan importante para un sitio capital en Florencia hubiera dejado algún registro en los archivos de la ciudad y no fue así. Además, el espacio que se dedicó para una Santa Ana tiene 3 veces la altura o 3 veces las dimensiones de la Santa Ana de Leonardo, y realmente el cuadro que albergó es este cuadro que vemos en pantalla que pintó Fra Bartolomeo hacia 1510, que yo creo que también les he enseñado alguna vez. Lo que pensamos o todos los especialistas piensan es que Leonardo empezó esta obra por iniciativa propia, o sea, que realmente no hubo
un cliente específico, sino que él, cuando vuelve a Florencia, después de haber estado durante mucho tiempo en Milán, él está en Milán desde 1482, en 1500 vuelve a Florencia y vuelve ya siendo muy famoso. Había adquirido mucha relevancia como pintor después de haber pintado La Última Cena para Santa María delle Grazie, y él lo que quería era consolidar su figura como pintor en la ciudad de Florencia, y pinta hasta Santa Ana Trinitaria para ello, porque Santa Ana era la patrona de Florencia, y también San Juan Bautista, que aparece al menos en el cartón, en la primera idea que tiene Leonardo para el cuadro, también era otro de los santos patrones de Florencia. Bien, pues tras esta carta de Novelara no hay noticias de la carta, recordemos que la escribió en 1501 y no vuelve a haber noticias de la obra hasta 1517, cuando el cardenal de Aragón hace un viaje por Francia y visita a Leonardo en el castillo de Clos-Lucé. Luego les hablaré más sobre esta visita. 2 años más tarde, es decir, entre 1518 y 1519, la obra ya formaba parte de las colecciones de Francisco I, y lo curioso es que Francisco I compra la obra antes de la muerte de Leonardo, pero deja que Leonardo siga pintando en ella. Es decir, como que en cierto modo él quiere asegurarse de que las obras, que Leonardo no se va a volver a desplazar, porque bueno, Leonardo después de Milán, ya que les contaré, se va a Roma, de Roma a Francia. Yo creo que el rey, para evitar que se volviera a ir con estos cuadros que se va llevando, son cuadros que realmente nunca abandonan a Leonardo, ni Mona Lisa, ni San Juan Bautista, ni la Santa Ana. Él se los va llevando siempre durante sus desplazamientos. Pues el rey compra estos cuadros antes de que Leonardo muera. Sin embargo, lo que pasó con la Santa Ana es que, igual que otras pinturas de Leonardo, las que había comprado y que están ahora en el Louvre, acabaron todas en el castillo de Fontainebleau, la Santa Ana nunca estuvo en el castillo de Fontainebleau. Según uno de los biógrafos de Leonardo, dice que el rey tenía el cuadro en una de las capillas de sus castillos del Valle del Loira. Después se vuelve a mencionar la obra en un epigrama que escribió Janus Lascaris sobre Leonardo en 1527, y ya no vuelve a haber ninguna noticia sobre el cuadro hasta 1651, es decir, más de 100 años después. El cuadro no se conoce, está en una capilla privada y es un cuadro pues del que realmente además no hay copias antiguas, porque era un cuadro que era muy poco accesible, pero en 1651 ya se describe en el Palacio Real de París. Tras muchos cambios de ubicación, la obra permaneció en Versalles hasta la Revolución e ingresó en el Museo del Louvre en 1797. Su apariencia, tal como la vemos en pantalla, la apariencia que tenía en aquel momento, a finales del siglo XVIII, estaba cubierta por un barniz muy espeso, muy amarillento, muy repintada, y esto es lo que también despertó dudas sobre la autoría de Leonardo de la obra. Además, se añadía a todo ello que había muy poca información sobre su procedencia, es decir, de dónde había estado esta obra en el pasado. Las dudas sobre la autenticidad del cuadro además aumentaron porque había varias versiones pintadas, de las que luego les hablaré más detenidamente. Alguna muy célebre, como la que ven a la izquierda, que es un cuadro que se conservó hasta 1811 en la iglesia milanesa de Santa María Presso San Celso, que actualmente está en el Hammer Museum de Los Ángeles, y además hay otras copias expuestas en los Uffizi, que es a tamaño real, igual que esta de Los Ángeles, o tenemos una copia más reducida en el Museo del Prado. Bien, a principios del siglo XIX las dudas seguían dividiendo a la crítica, y una parte consideraba que el cuadro del Louvre era una versión de taller concebida y retocada por el maestro, y se seguía aceptando como válida la versión de Vasari, según la cual Leonardo solo había dibujado un cartón, pero pese a ello se colocó en el Salón Carrera, uno de los salones donde se exponían las obras más importantes del Museo del Louvre. Sin embargo, hay algunos documentos, hasta finales del siglo XIX no se hallaron los documentos que confirmaban la existencia de una Santa Ana pintada y no solo dibujada por Leonardo. Entre ellos, el diario que les comentaba del mencionado viaje del cardenal de Aragón,
en el que su secretario Antonio de Beatis narra una visita al taller de Leonardo en 1517, donde les muestra la Santa Ana pintada. También registra en este diario que les muestra la copia de el original de Mona Lisa. En 2005, además, se halló también en un incunable en la Biblioteca Universitaria de Heidelberg una nota que escribió en octubre de 1503 Agostino Vespucci, un miembro de la Cancillería de la República de Venecia, que conoció a Leonardo, que le visitó también en su taller y que revelaba que éste había comenzado a pintar una Santa Ana. Bien, la reconstrucción de la historia del cuadro, hecha a raíz de su examen científico en 2008 y su restauración llevada a cabo entre 2010 y 2012, ha revelado que hasta llegar a la pintura Leonardo hizo varios proyectos y que la ejecución pictórica sufrió, como les adelantaba, varias interrupciones, y de ahí también procede todas las controversias que suscitó hasta casi mediados del siglo XX esta obra. Se considera entonces que el famoso cartón de Londres, ideado posiblemente hacia 1500, que es el que tienen en pantalla, fue la primera intención de Leonardo. Es decir, esta imagen de la izquierda es la primera idea que tuvo Leonardo para concebir esta obra. Y desde él hasta llegar al cuadro vemos que hay una serie de transformaciones significativas. Por una parte vemos la evolución de la figura de Santa Ana, que juega cada vez un papel más contemplativo en la obra y que sería en cierto modo revelador de que acepta el destino o que su hija acepta el destino de Jesús. Y en segundo lugar, y mucho más relevante, vemos que en el cuadro de París San Juan Bautista desaparece y le sustituyen el niño con el cordero, que baja, el niño baja al suelo y sostiene a un cordero en las manos. Y lo que llama la atención es que en ambas propuestas la postura de la Virgen es muy ambigua. No sabemos realmente si está ofreciendo a su hijo o si le está reteniendo cuando se está abalanzando hacia San Juan Bautista y hacia el Cordero. Este primer esquema que él idea para el cartón de Londres lo estudió previamente en un dibujo que se conserva en el British Museum, también en Londres, donde vemos que el grupo se presenta a modo de bloque de cuerpos con los miembros entrelazados, y vemos que tras cambiar varias veces las posturas y las expresiones de los cuerpos, al final las líneas se mezclaron y se transformaron en una mancha informe, donde realmente no podemos distinguir casi nada. Lo que hizo Leonardo, que es lo que ven a la derecha, es repasar las líneas que él sí podría ver en aquel momento, tendría más claras, las repasó por la parte de delante y quedaron impresas por la parte de detrás mucho más simplificadas, que es esta imagen que ven aquí a la derecha. Leonardo explicaba, o sea, era un tipo de composición que luego vemos en muchos dibujos. Él lo llama componimento inculto. Es un tipo, él lo explica en sus notas, comparándola con la creación poética. Y él dice que el poeta escribía las palabras precisas después de haber utilizado otras que había tachado, y que el pintor debía trazar la disposición perfecta de sus personajes después de haber estudiado varias soluciones. Es decir, son procesos de creación, luego son procesos que también vimos o hemos visto otras veces en otros pintores, como en Rafael, que igual que tacha palabras, que va escribiendo en los márgenes de sus dibujos, también va corrigiendo sus dibujos. Esta propuesta depurada se materializó en el cartón. Bueno, el cartón lo hemos visto también otras veces, pero volvemos a recordarlo porque lo voy a mencionar repetidamente en esta tarde. Es un gran dibujo que está formado por la unión de muchas hojas de papel hasta conseguir las dimensiones del cuadro real, las dimensiones de la pintura. Lo que se hacía era se dibujaba sobre la composición y después esta composición se traspasaba al cuadro, a la preparación del cuadro. Había dos maneras de hacerlo. Una se llamaba espólvero, consistía en colocar este cartón a tamaño real en la preparación del cuadro y perforar los contornos de las figuras, y sobre estos agujeritos lo que se hacía era espolvorear polvo de carboncillo u otro material o negro o rojo, de manera que estos contornos de la composición quedaban traspasados a la preparación blanca de la obra como si fuera, con líneas formadas por pequeños puntitos, que es como se traspasa la composición de la Santa Ana. Y la otra manera de traspasar estos cartones a los cuadros era manchar de negro por detrás de este dibujo, superponerlo a la preparación blanca y luego repasar
por el anverso los contornos de la composición, de manera que también quedaban impresos en la composición. Nosotros en el colegio lo hacíamos con los mapas, no sé si se acuerdan que lo hacíamos con los mapas de España, o poníamos el papel carbón que utilizábamos también en las máquinas de escribir. Bueno, pues todas estas técnicas yo creo que vienen de aquí, de estas técnicas de talleres que van pasando de unos talleres a otros. Bien, este cartón de Londres, que es la primera idea que tuvo Leonardo, no ni está perforado ni tiene marcas de incisiones, lo cual quiere decir que Leonardo nunca lo utilizó, es decir, nunca se hizo un cuadro a partir de este cartón. Y en 1500 Leonardo no debía estar satisfecho con esta composición y la deja inacabada. Y lo que hace es iniciar un segundo proyecto que se conoce por la descripción de Fra Pietro da Novellara, en la que en 1501 esta carta que escribe Fra Pietro da Novellara a Isabela d'Este describe este segundo proyecto y en el que ya vemos que San Juan Bautista es sustituido por el Cordero. Además, Novellara precisa que María está a punto de levantarse para separar a su hijo del animal y Santa Ana parece querer impedírselo. Estas dos actitudes, si nos fijamos en la obra final, en la obra que está en el Louvre, no se perciben. Y además, Novellara también anota que los personajes están dispuestos hacia la izquierda, es decir, en sentido inverso al que vemos actualmente en el cuadro. En 1929 se identificó esta composición que describe Novellara en dos cuadros que se corresponden con dos que se conservaban en aquel momento, en 1929, en los museos de Berlín y en el Museo del Prado, que están atribuidos a los hermanos Brescianino. El primero se perdió durante la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, el cuadro que conservamos en el Prado sería uno de los escasos testimonios de esta segunda idea que tiene Leonardo. Es decir, él hizo un cartón que pensamos que estuvo expuesto en Florencia, en los cartones de los grandes pintores, igual que los de la batalla de Anghiari o la batalla de Castina de Miguel Ángel, se exponían al público para que los pintores pudieran dibujarlos y pudieran aprender de ellos. Pensamos que este segundo cartón de Leonardo también estuvo expuesto al público, de manera que los hermanos Brescianino, que trabajaban en Florencia, pudieron copiarlo y a partir de ese cartón hacer esta composición que, si nos fijamos, ya es bastante parecida al cuadro de París, pero invertida, como si estuviera reflejada en un espejo. Se conocen dos estudios preparatorios para esta nueva disposición que se datan entre 1500 y 1501. Vemos que el primero, el de la izquierda, es más parecido a la primera idea del cartón de Londres, y cómo va evolucionando. Primero coloca al cordero en el suelo y luego ya vemos que coloca también al niño en el suelo. Lo que él va jugando también muchos con las actitudes de los personajes. Si nos fijamos, tiene, bueno, aparte de que la cabeza de Santa Ana está desdoblada y parece que se está moviendo, esto es algo que ya hemos visto también que, por ejemplo, hacía Tintoretto, ¿no? El dar la sensación de movimiento dejando que los miembros, las cabezas, los brazos se queden desdoblados, como los dibujos animados. Y vemos cómo la acción de los tres personajes está muy entrelazada, o sea, nos va guiando de un personaje a otro. Este motivo del niño que abraza un animal es un motivo que Leonardo dibujó durante toda su carrera. A veces, en vez de ser un cordero, es un gato, y pensamos que lo pudo tomar de una escultura clásica. En resumen, Leonardo ensayó la composición en dos sentidos, pero el segundo cartón, cuya imagen se correspondería al cuadro del Prado, tampoco sirvió para la composición final. Es decir, él hace dos cartones que desecha y que nunca utiliza para el cuadro, porque no contento con esta idea volvió a volvió a modificarla, invirtiendo la orientación de los personajes. Hizo un tercer cartón, que este ya es el que utilizó definitivamente para el cuadro, que este cartón se ha perdido, pero se conoce a través de un dibujo anónimo, que es este que tienen en pantalla. Es lo que nosotros llamamos el cartón Resta Esterházy, por el nombre del coleccionista húngaro que lo tuvo, que también ha desaparecido, pero sí que existe una fotografía antigua que lo reproduce. Pensamos que este cartón, que reproduce fielmente esta idea que Leonardo llega a traspasar al cuadro de París, es una copia que se hizo en el taller.
Este dibujo sería la imagen más fiel del último proyecto del maestro, porque los contornos de las figuras, como iremos viendo, corresponden a los del dibujo subyacente que hemos hallado en pintura. Es decir, el dibujo subyacente, que es este dibujo preparatorio que nosotros solemos encontrar con la reflectografía infrarroja, no se corresponde tanto con lo que vemos en superficie ahora en el cuadro, pero sí se corresponde con este dibujo del cartón Resta Esterházy. Es decir, es la primera idea que tiene Leonardo, que traspasa el cuadro y que luego, como iremos viendo, va modificando. Durante el siglo XVI, este cartón, el cartón Resta, tuvo mucho éxito y sí que se utilizó para hacer copias. Veremos que hay dos tipos de copias, que es el que hay de este cuadro de Santa Ana, pero hay un tipo de copias que salen del cartón y en el que veremos que hay una serie de elementos en estas copias que sí que están en el dibujo subyacente del cuadro del París, pero que no están en la superficie del cuadro de París, solo en estos cartones. Se hicieron copias a tamaño real y se hicieron copias les hicieron pintores italianos como Bernardino Lanino, como pintores flamencos como Van Hemesen. También se hicieron pinturas de elementos parciales, como este pequeño cuadro que hay en la colección de la Casa de Alba, que reproduce solo el niño y el cordero. Además está hecho a tamaño real, que igual que en el cuadro, por lo que pensamos que se utilizó el cartón, pero solamente esta parte para hacer este cuadro. En la nota de Vespucci, vamos a volver a la nota de Vespucci que antes les mostraba en 1503, porque es muy interesante. En ella nos dice que Leonardo había dejado inacabadas dos pinturas. Una de ellas era la Mona Lisa y la otra la de Santa Ana. Esta nota se halla en el margen de un ejemplar que tenía él de las cartas familiares de Cicerón, comentando un pasaje que menciona que el pintor Apeles, el famoso pintor griego del que les he hablado también otras veces, del que no se conocía ninguna obra, pero que sí que Plinio las describe en su Historia Natural. En este pasaje de las cartas de Cicerón, el autor dice que Apeles no había terminado una Venus y precisa que había pintado solo la cabeza y el busto, pero dejando entender que había dejado el cuadro inacabado de manera voluntaria. Y cuando Vespucci estaba leyendo en 1503 este relato, se acordó de los cuadros de Leonardo que había visto en su taller, es decir, de Mona Lisa y de Santa Ana. La nota es la primera noticia que tenemos que nos ha permitido precisar que la ejecución de la pintura estaba ya iniciada en 1503 y que este fue el primer momento, la primera interrupción que sufrió el cuadro. Con esta nota, con la carta de Novelara y el estudio científico de la pintura, hemos podido definir, por tanto, tres grandes fases de trabajo que culminarían en la pintura de París. Y en resumen, resumiendo todo lo que les he contado antes, podríamos articularlas así. Es decir, hacia 1500 Leonardo concebiría el primer esquema en Florencia, que se correspondería con el cartón de National Gallery de Londres. Hacia 1501 vuelve a meditar sobre el tema porque no estaba contento con la composición y elabora un segundo cartón muy diferente, que es el que describe la Pietro da Novelara y que se correspondería, cuya imagen se corresponde con el cuadro que tenemos en el Museo del Prado. Y quizá en 1503 decide corregir este segundo ensayo, invierte la composición y la perfecciona. Comienza a pintar y se detiene. Y posiblemente no volvió a trabajar en el cuadro hasta 1508, cuando se vuelve a marchar de Florencia a Milán. Si volvemos a 1503, en el momento en el que Vespucci evoca esta Santa Ana inacabada, la reflectografía, que es esta técnica que ya otras veces les he comentado, que es la que utilizamos para ver el dibujo preparatorio del cuadro, reveló que estos contornos que están pasados desde el cartón al cuadro están hechos de distinta manera, es decir, no todos los contornos se traspasan iguales. Habitualmente estos puntos que les comentaba, cuando se traspasa una figura con espólvero, lo que hacían los pintores no los dejaban así, sino que los unían. Cuando ya estaban conformes con esa composición, con pluma o con pincel los iban uniendo. Pero en este caso, de estas líneas del traspaso, solo están repasadas con pluma las cabezas de las dos mujeres y el grupo del niño con el cordero, es decir,
que Leonardo solo estaba satisfecho con estas partes del cuadro, el resto de la composición no los llega a repasar con pluma. En Vespucci destaca, cuando hemos visto la nota, destaca la cabeza de Santa Ana, que debía estar bastante adelantada, es decir, a lo que más, donde más había avanzado en el dibujo, y pensamos que quizá también en el paisaje. Luego, si nos fijamos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que es el cartón, la imagen lo que reproduciría la primera idea de Leonardo, vemos que hay una serie de diferencias con el cuadro que ahora les iré también comentando. La primera interrupción que sufre el cuadro posiblemente se debió a que en 1503 comienza a concebir la batalla de Anghiari, que la hace para esta gran pintura mural con la que competía con tampoco pasó del estadio de cartón. En 1506 empieza un periodo de idas y venidas de Leonardo entre Florencia y Milán, hasta que al final, en 1508, se establece definitivamente en Milán, y pensamos que es en este momento cuando vuelve otra vez a pintar en la Santa Ana. Es decir, durante 5 años no volvió a tocar el cuadro, lo dejó como lo había dejado, como se había quedado en 1503. Sin embargo, en esta época en Milán lo que él hace es modernizar los peinados, también moderniza los pliegues de las figuras y hace ajustes en los gestos de los protagonistas. Él estudia estos cambios, que para hacer estos cambios él dibujaba. Cada vez que decidía cambiar alguna cosa en el cuadro, volvía a dibujar. Lo que vemos es que en estos estudios tienen una técnica mucho más compleja que los primeros dibujos que hizo para la Santa Ana. En todos ellos están coloreados, y además vemos cómo define las transiciones luminosas con efectos de difuminado que luego ya va a reproducir en la pintura. Es decir, está ensayando en el dibujo ya efectos pictóricos, efectos que él quiere luego trasladar a la pintura. Hay 2 grupos, estos dibujos se han dividido en 2 grupos. El primero reúne estudios mucho más elaborados, como por ejemplo este para la cabeza de la Virgen, que se conserva en el Metropolitan Museum, y además es un dibujo muy interesante porque usa una técnica muy específica para suavizar o para hacer estas transiciones suaves en las carnaciones. Son las 2 imágenes que vemos arriba en la pantalla. Él hace una base grisácea para definir los medios tonos de las mejillas, y luego matiza las transiciones con trazos de sanguina, que es una especie de tiza roja compuesta por hierro. Esto lo hemos encontrado en muchos dibujos de Leonardo, pero nunca lo utiliza en pintura. Quien sí que imita esta manera de dibujar de Leonardo cuando pinta es el copista de Mona Lisa del Prado. Con el microscopio hemos llegado a ver cómo las carnaciones de la cabeza de Mona Lisa están hechas igual que el dibujo de Leonardo. Hace una base grisácea y sobre ella va matizando, no sé si se ven bien en pantalla, va matizando con líneas muy pequeñitas rojas. El segundo grupo de dibujos se refiere o está relacionado con los últimos cambios que él hace en la obra, y en algunos vemos que utiliza ya papeles coloreados, además para facilitar estas transiciones o para facilitar esta reproducción de las transiciones entre la luz y las sombras. En este periodo milanés, es decir, 1508-1513, la obra debió quedar interrumpida también varias veces, y en estos momentos de interrupción es cuando los alumnos hacen copias de la obra. Además son copias muy particulares, así como hemos visto que hay una serie de copias tempranas que utilizan el cartón que utiliza Leonardo para hacer la obra. En este caso los alumnos no utilizan el cartón, sino que lo que hacen es copiar la obra de Leonardo cuando él ha parado de pintar. Entonces, ellos copian la obra en ese momento, entonces y sí que las acaban sus obras. Es decir, es como si hicieran fotografías del cuadro de Leonardo en un momento muy concreto. Entonces, estas obras lo que están reproduciendo son ideas intermedias de Leonardo. Luego estas obras se acaban, Leonardo sigue trabajando en la Santa Ana, sigue modificando cosas, pero estas modificaciones que hace Leonardo los copistas ya no las hacen. Y es el mismo caso, no sé si se acuerdan, que les comenté lo mismo que sucede con Mona Lisa
y con la copia que hay en el Prado. Es decir, en la copia del Prado no reproduce el original como vemos ahora en el Louvre, sino que reproduce un estadio intermedio, algo que está debajo del original. Y es lo mismo que pasa con estas copias. Algunos de los detalles que vemos en las copias, Leonardo sí que los dibuja sobre papel. Vemos, por ejemplo, que en la copia del Hammer Museum, que es esta que tenemos aquí abajo, se corresponde mucho más con el dibujo que hace Leonardo para la cabeza de la Virgen que como luego Leonardo la pinta. Es decir, también estos copistas son muy fieles a las ideas originales del maestro. El que luego va cambiando de idea es el propio Leonardo. También vemos, por ejemplo, cómo el copista de Los Ángeles reproduce flores o reproduce montañas que Leonardo sí tenía previsto hacer en su cuadro, pero que al final no hace, cambia de idea y no las hace, pero este copista sí. Bien, pues en este momento se hacen en estas obras y lo que vemos, Leonardo sigue, los franceses abandonan Milán, él sigue en Milán hasta 1512, los franceses abandonan en este momento Milán y vuelven los Sforza. Entonces hay una convulsión política muy grande, Leonardo ya no está a gusto y lo que hace es irse a Roma. En 1512, 1513 se va a Roma y está allí hasta 1516 al servicio de Giuliano de Medici, pero no parece que en esta época siga trabajando en el cuadro. Es decir, él trabaja de 1508 a 1512, sigue trabajando en la Sant'Anna, pero de 1512 a 1516 hay una interrupción de otros 4 años donde no vuelve a poner el pincel en la obra. En 1516 muere Giuliano de Medici y es invitado por Francisco I a ir a Francia, a vivir en su palacio de Cloluce, que antes les comentaba, y allí sí que siguió trabajando en Mona Lisa, pero bueno, poco tiempo porque él va en 1516 y muere en 1519. Él sigue trabajando en el cuadro y aún así hay muchas partes que están inacabadas, hay partes del cuadro que están sin terminar. En este momento sigue trabajando en ellas, corrige algunos pequeños detalles y sigue haciendo para estas correcciones nuevos dibujos. Es decir, es una obra de la que conservamos muchos dibujos preparatorios sobre papel hechos por Leonardo, pero vemos que cada uno corresponden a distintas etapas. Hasta aquí hemos visto el largo proceso de ideación que digamos que es muy complejo, el cómo Leonardo llega a la idea final, y ahora me voy a centrar un poco más en cómo es la pintura, en cómo la ejecutó, y a ver si, para aclarar un poco más el aspecto que presenta en este momento. La obra está pintada sobre un panel que está formado por 4 tablas de chopo ensambladas. Parece que en algún momento fue cortado unos centímetros arriba y abajo y en el siglo XVIII se añaden 2 bandas de roble, son estas que ven aquí a la izquierda y a la derecha, para aumentar su tamaño. Como anécdota cabe destacar que en 2008 se descubrieron en el reverso del soporte algunos 3 dibujos y todos ellos están relacionados con obras de Leonardo. El primero es este que vemos aquí en pantalla, que es una cabeza de caballo que se parece mucho a los que él dibuja para el cartón de la batalla de Anghiari. El segundo representa la mitad de un cráneo y se parece también mucho a un dibujo que se conserva en la colección real inglesa, y el dibujo que está en el reverso más a la derecha es un niño que sujeta a un cordero y que el tema, bueno, pues vemos que tiene una evidente relación con la pintura. Una vez ensamblado el panel, esto como anécdota sobre el reverso, no es el único cuadro en el que estamos encontrando dibujos por detrás. Una vez ensambladas las tablas de madera, sobre ellas se aplicó una preparación, que son estas capas blancas que se utilizan, bueno, blancas y a veces coloreadas, que se utilizan para dar uniformidad al panel, para hacer que toda la superficie sea lisa y sobre la que se traspasa la composición. En este caso, en el caso de la Sant'Anna, la composición es blanca. Y sobre esta capa es donde se hizo el dibujo subyacente que antes les comentaba. Tenemos que recordar que la reflectografía nos da información sobre el dibujo subyacente cuando está ejecutado con instrumentos o con materiales que contienen carbón o elementos metálicos como
como el cobre. Sí, otras veces hemos visto que hay dibujo subyacente a simple vista, pero la reflectografía, por ejemplo, si el dibujo está hecho con sanguina, que es esta tiza roja que antes les comentaba, la reflectografía no la puede captar. El estudio de los cuadros inacabados de Leonardo, como por ejemplo la Adoración de los Magos, del que ven un detalle en pantalla, nos muestra que él dibujaba sobre el panel con materiales muy variados, es decir, no solo carboncillo, sino también tintas ferrogálicas o sanguina, es decir, posiblemente en la Santa Ana haya dibujo subyacente hecho con otros materiales, pero no lo podemos ver. Podemos intuirlo a través, porque en otros cuadros que están inacabados sí que existe este tipo de dibujo. Aún así, hemos podido distinguir varias fases en este dibujo subyacente. El primer trabajo se correspondería con los mencionados puntos de espólvero que conforman las líneas que definen las figuras y que estaban definidos, como les comentaba, con pequeños puntos. En este momento, que es la imagen que vemos a la izquierda, estos puntos, y no todos, se unieron con líneas trazadas con pluma, y también se hicieron ajustes en los contornos de varios personajes. Por ejemplo, en el niño incluso se introdujeron elementos a mano alzada, es decir, no un traspaso con cartón, como les comentaba, no es definitivo, sino que Leonardo sigue trabajando y sigue dibujando y haciendo correcciones, no solo con a mano alzada, sino también durante el proceso de pintura. Como les adelantaba, estos trazos de pluma, yo creo que se viene en pantalla aquí, en el rostro de Santa Ana, sobre todo, está... ponemos aquí, sí. Están unidos solo en algunas zonas. Que no se vean en otras se puede deber o bien a que se borraron o que Leonardo no estaba conforme con ellos y los elimina y decide volver a dibujar la composición. En todo caso, la reflectografía es lo que nos da la imagen de ese tercer cartón preparatorio y nos permite distinguir en esta primera fase de dibujo, que en esta primera fase de dibujo él establece la posición de los protagonistas dibujando las cabezas y los pies de las dos madres y el grupo de Jesús con el Cordero, que es estas líneas que vemos en rojo. Es decir, esto es lo que Leonardo conserva más fijo de su composición inicial. En esta primera fase también dibuja las montañas del fondo que vemos aquí en este detalle. O sea, estas montañas también las hace, también es su primera idea para las montañas. El cuerpo del niño se corresponde bastante con el cartón, es decir, es la parte que menos transformaciones sufrió entre la idea de Leonardo y la pintura. Aún así, vemos cómo repasó varias veces la mano. Es una figura en la que tuvo muchos problemas para encontrar la posición. Lo que pasa es que estos problemas los resuelve sobre papel. Se conservan algunos dibujos donde vemos cómo va trabajando sobre papel para resolver estas dificultades. Esta es una de las copias que les comentaba antes, que están hechas a partir del cartón, y esta es muy curiosa porque, por ejemplo, en el cuadro final, la mano de la Virgen, que Leonardo sí la había dibujado, la dibujó en el cartón y la traspasó al cuadro. Al final no la hace, pero sin embargo sí que este copista que hace una copia a partir del cartón sí que la reproduce. Es decir, estas copias nos ayudan también a ver cuál pudo ser el proceso de descarte de las imágenes de los cuadros de Leonardo. Otro de los elementos que no conserva Leonardo y que sí había dibujado sobre papel, y vemos también en la copia, es un paño con el que la Virgen retenía al niño. Vemos aquí cómo está pintado en la copia, cómo lo dibuja sobre papel, pero finalmente no lo termina no lo dibuja. También vemos modificaciones muy interesantes en la cabeza de Santa Ana. Es decir, esta sería la primera idea de Leonardo y esto es cómo queda finalmente en el cuadro. Entonces vemos cómo pasa de hacer una especie de toca mucho más plana, mucho más sencilla, a hacer este peinado trenzado, y cómo estos pliegues que inicialmente bajaban por el lado izquierdo de la Santa Ana, al final los hace más cortos
y los elimina, pero sí los llega a dibujar y bueno, al final dibuja las trenzas, que era algo que no estaba concebido en el dibujo inicial. Es decir, esto sería cómo hubiera sido la cabeza de Santa Ana si Leonardo hubiera mantenido su primera idea, y esto es como la vemos actualmente en el original. Bien, una vez que Leonardo cambia todas estas cosas en el cuadro, hace el dibujo subyacente, la siguiente etapa, lo que él hacía, que yo creo que también lo hemos hablado otras veces, que lo imita Andrea del Sarto, por ejemplo, es dar una especie de mancha de aguada marrón para unir todas las figuras, para dar una unidad tonal y para establecer ya también las sombras en las capas finales. Es decir, a veces para no tener que pintarlas, encima las hace surgir de dentro. A través de la transparencia de las capas de pintura hace surgir las sombras de dentro y es algo que imita, por ejemplo, lo vemos en esta imagen de lo que él llamaba abocho. La imagen la tenemos muy, muy clara en este cuadro inacabado de la Adoración de los Magos y vemos como Fra Bartolomeo en este cuadro que hace para el Palazzo de la Signoria, no, que tampoco está acabado, como imita esta manera de actuar de Leonardo. Aquí vemos cómo esta capa, las sombras, por ejemplo, en el cuadro, esta capa oscura aparece en muchas sombras. Estas sombras que vemos aquí y que luego veremos también en otras partes de la composición, no están pintadas encima, sino que vienen de abajo. Esto es una manera de trabajar que también la vimos, yo creo que en Fra Angelico también se lo comenté, y que lo vemos en Andrea del Sarto. Aquí es lo que ellos llaman unidad tonal, el entonar todos los colores de la imagen a través de estas capas subyacentes oscuras. Era una manera también que tenían ellos de hacer que los contornos no fueran muy nítidos. Alguna vez yo también lo he comentado, esta idea de Leonardo de no existen contornos nítidos en la naturaleza y cómo anularlos, cómo evitar que haya pasos muy bruscos de un color a otro. Si hay una capa marrón o grisácea bajo estos colores y estas capas de colores más vivos son muy transparentes, como que se ensordecen con estas capas más oscuras y no se muestran tan saturados como el espectador. Bien, esto es lo que luego se llega a definir como esfumato, pero el esfumato, Leonardo nunca utiliza esta palabra, nunca lo define. El esfumato no es tanto una técnica como si un concepto, ¿no? Este concepto de gradaciones de sombras. Leonardo daba mucha importancia a la sombra y pensaba que la sombra era aquello que hace surgir los cuerpos, que nos hace ver los cuerpos, pero esto tenía que hacerse muy suavemente y es esta suavidad lo que él llama hombre esfumate, pero nunca menciona el método, el término. Luego él, por ejemplo, deja que cada uno de sus discípulos lo haga como quiera. Él les dice, las sombras tienen que ser suaves, pero esta suavidad vosotros la podéis conseguir como queráis. Entonces él lo hace de una manera, pero sus discípulos, aquí tenemos el cuadro de Boltrafio, pensamos que es de Boltrafio, está en el Lázaro Galdiano, es un cuadro que es muy delicioso. Las sombras están difuminadas de otra manera. Por ejemplo, aquí vemos en el cuello, están hechas con la palma de la mano. En vez de hacer este difuminado con pincel o con un trapo, el alumno de Leonardo lo hace con la palma de la mano y eso está por todo el cuadro. Él hace una especie de interferencias. El copista del Prado, como antes les comentaba, pues lo hace sobre estas bases grises, lo hace con redes muy pequeñitas de trazos blancos y rojos que solo hemos podido ver con el microscopio. Realmente en el cuadro a simple vista no se ven. Este esbozo en marrón en el cuadro sí que lo hemos hallado alrededor de los ojos del niño y también en esta parte de abajo. Es decir, estas partes tan oscuras que ven no están pintadas encima de las partes claras, sino que pertenecen a este esbozo que les decía anteriormente, y es lo que hace que estas sombras sean mucho más suaves. Una vez que tiene distribuido ya todo el esbozo en el cuadro, Leonardo empieza a pintar. Y lo que vemos es que la gama cromática de la obra es muy reducida, es decir, Leonardo pinta este cuadro con muy pocos colores. Pintar con pocos colores también era un símbolo de maestría, como decían los griegos y como se decía
de apeles. En la obra no se han encontrado pigmentos raros, son los mismos que utilizaban otros pintores de la época. Lo que sí que es distinto es la manera en la que Leonardo lo utiliza a través de estas superposiciones que vamos viendo de distintos colores, que los colores de debajo modifican a los que están superpuestos. O sea, es la manera peculiar que tiene Leonardo de trabajar lo que hace que esta obra sea tan especial. El cielo, por ejemplo, está pintado solo con lapislázuli y blanco de plomo, y lo que vemos es que conforme a sus principios de perspectiva atmosférica, las montañas se van difuminando hacia la izquierda. Vemos cómo van desapareciendo, cómo van perdiendo también definición. Leonardo se dedicaba a mirar el cielo y ver y estudiar cómo podía hacer que las montañas se difuminasen. Pensamos que este cielo es quizá una de las primeras cosas que pintan, porque si ven ustedes en las obras inacabadas, el cielo ya está pintado, es decir, posiblemente empezará todas las obras por ahí. Las montañas también están pintadas con este azul tan caro, el lapislázuli, y con blanco de plomo. Además es un blanco de plomo que es de dos tipos. Pensamos que utiliza dos tipos de blanco de plomo porque cada uno absorbe la luz de diferente manera y por tanto crea distintos efectos de transparencia en el cuadro. Si está pintado de una manera muy sofisticada. Luego Tiziano también va a repetir esta manera de trabajar unas décadas después. El color más oscuro de las montañas, como vemos aquí, por ejemplo, en esta parte se debe a que ha aplicado las sombras con una capa de lapislázuli puro. Sin embargo, en esta parte de la izquierda, como antes les comentaba, es esta capa marrón negruzca que está debajo la que va conformando las sombras. Este paisaje, en mi opinión, la verdad es que es uno de los más bellos de la historia de la pintura. Además, un paisaje muy verosímil. Cuando estás frente al cuadro parece que son rocas reales y bueno, voy a detener unos pocos minutos en ella para no alargarme mucho. Vemos como a la izquierda hay un gran curso de agua que circula y además reviste este círculo rocoso que está dominado por esta impresionante masa pétrea que además parece que ha sido desplazada por esta fuerza del agua hacia la izquierda. En estas piedras además hay una cascada que está aquí en esta parte de debajo. Detrás de estas montañas, como les comentaba, está esta masa también de montañas que vemos cómo se van difuminando hacia la izquierda, que van perdiendo cuerpo. Vemos cómo trabaja también con este azul, con la capa marronácea, y vemos además que ha dibujado, no sé si se ve bien, que ha dejado el dibujo subyacente a la vista, quizá también para jugar con el dibujo, para ir definiendo el relieve y no tener que volver a pintar. Es decir, está trabajando siempre de manera muy sutil para que sea el espectador muchas veces el que termine de reconstruir estos trazos que él deja menos visibles. Para analizar las montañas volvió a hacer dibujos, algunos de estos son estos que les muestro en pantalla, y luego hace una serie de dibujos muy interesantes en los que utiliza papel color, dibuja en rojo sobre papel también trabajado o preparado en rojo. Y lo que hace en el dibujo es ensayar este mismo efecto que ensaya en pintura. Vemos cómo los trazos de sanguina también se van perdiendo en el rojo de la preparación. Es decir, él cuando dibuja, que era lo que les contaba antes, ya está ensayando lo que va a hacer luego en pintura. Hay otros dibujos que también para esta parte de la derecha de las rocas, que él ya los hace solamente con piedra negra, no los ensaya con sanguina porque no tiene necesidad de estos difuminados o estas esfumaturas que hace en la parte de la izquierda. Luego, claro, el cuadro estaba muy sucio hasta hace unos años y había una teoría muy bonita que hizo Daniel Arase donde decía que era un paisaje en el que no se veía la mano del hombre, era un paisaje inhabitado por el hombre y por tanto representaba un momento anterior a la salvación. Bueno, pues sí que hay construcciones hechas por el hombre, lo que pasa es que no se veían por este barniz tan oscuro. Vemos aquí a la derecha, después de la limpieza, pues apareció un puente que está aquí, o vemos, por ejemplo, a la izquierda de la Santa Ana, cómo han salido también en el dibujo subyacente los contornos de una ciudad. Es una ciudad además que se parece a esta pequeña torre que aparece en el dibujo que les he enseñado antes, esta sanguina que hace, y curiosamente es una torre que aparece en la copia de Mona Lisa.
sea, la copia que tenemos en el Prado. Pensamos que a lo mejor cuando se limpie el cuadro, cuando se limpie el original, este tipo de construcciones que están en la copia del Prado también aparezcan en la obra original o no, porque como ya les comentaba, como Leonardo sigue trabajando en el original y la copia se queda en un momento intermedio, a lo mejor estas construcciones no existen ya en el original porque Leonardo las fue eliminando. Vemos pues, algunos detalles de la pintura, por ejemplo, esta sutileza que tiene al pintar el brazo de la Santa Ana, o esto está, por ejemplo, pintado directamente sobre la preparación blanca y en esta parte no, en esta parte utiliza este esbozo tan oscuro que les había comentado. ¿No? Es una manera, como les contaba, muy parecida a la que dibujan. Luego vemos, por ejemplo, el traje de la Virgen está construido con 2 capas rojas. Es una capa roja sobre otra capa roja. Además, se ha visto con microscopio en una pérdida muy pequeñita de pintura. Ven aquí esta capa roja más viva y estas capas más oscuras o más granates de superficie. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es una diferencia de color. Esto significa que esta parte del traje se pintó cuando el paisaje ya estaba hecho y ahora les contaré. ¿Ven? Esta es la primera idea de Leonardo, con este traje, con estos pliegues detrás de la cintura mucho más altos. Vemos en la reflectografía cómo ese espacio aparece, es decir, sí llega a traspasar esta idea al cuadro, que sería esta línea roja que acabo de mostrar. Sin embargo, es una idea que él desecha para luego volver a modificarla. Es decir, esta parte de la pintura junto con la parte del niño que también le dio muchos problemas es la que tiene más cambios. Vemos cómo hay 3 cambios en los pliegues de la espalda. También vemos cómo había concebido en el dibujo, esto solo está dibujado pues unos árboles o unas flores que tampoco llega a pintar al final. Como anécdotas, por ejemplo, el manto azul está pintado sobre una capa de laca roja, que vemos aquí cómo sobresale un poco en los bordes. Entonces, él primero aplica una capa roja debajo del azul. No era muy habitual, pero sí lo hemos encontrado en obras de Giotto y también en obras de Rafael, y era una manera de dar vibración a ese azul desde el interior de la pintura. Y luego, además, lo que él hace, que es muy interesante, es en las sombras, vemos aquí cómo sale un poco esa vibración del rojo, en las sombras más profundas aplica una capa gris y sobre esta capa gris vuelve a aplicar azul. Es muy sofisticado cuando pinta, porque siempre quiere dar la sensación de verosimilitud, siempre está pensando a ver cómo hacer que las cosas parezcan reales. También como curiosidad, pues las carnaciones de la Virgen, Santa Ana y el Niño, que parecen tan distintas en el cuadro, están hechas con los mismos pigmentos. No hay ningún pigmento diferente en estas pieles. Lo que hace es cambiar la cantidad de pigmentos en una y en otra y cambiar también el número de capas que va superponiendo, pero son exactamente los mismos colores los que van configurando una imagen y otra. Y ya para terminar, lo que vemos, como les comentaba antes, que hay muchas partes del cuadro que están muy inacabadas. Entonces, este inacabado puede ser por 2 motivos y posiblemente los 2 motivos se estén entremezclando. Por una parte, Leonardo muere, o sea, Leonardo vemos que como entre 1500 y 1519 abandona varias veces y además durante muchos años esta ejecución del cuadro y luego vuelve a trabajar sobre él. Él muere y posiblemente había partes que todavía no sabía cómo resolver y se quedan inconclusas. Pero también puede ser a que parte del inacabado fuera voluntario, que hubiera partes que él no quisiera terminar, porque precisamente esto es lo que daba más sensación de movimiento a sus cuadros. Y además el inacabado él lo convierte en un concepto que luego otros artistas lo van a desarrollar. Miguel Ángel también lo hace. En este momento el inacabado empieza a ser otro recurso pictórico más, con lo cual es muy posible que algunas zonas estén inacabadas por propia voluntad de Leonardo. Hay otras que posiblemente no, como estas partes del pecho que están muy inacabadas, muy confusas. Él seguramente quiso seguir trabajando, pero ya no le dio tiempo. Además, bueno, en 1517, cuando va a verle el cardenal de Aragón, una de las cosas que mencionan, aunque él era zurdo, es que la mano derecha la tiene paralizada, entonces que ya no podía dibujar ni pintar con la dulzura
que pintaba habitualmente, pues aunque utilicemos la mano derecha o la mano izquierda, preferentemente siempre son las dos las que parece que nos dan un poco de equilibrio cuando hacemos cualquier actividad con ellas. Y bueno, pues ya para terminar, simplemente concluir con que este proyecto de la Santa Ana para Leonardo fue un reto pictórico que afronta entre 1500 y hasta su muerte entre 1519. Y es una de las obras, quizá la única, de todas las obras de Leonardo que parece reunir lo que él llamaba la ciencia de la pintura, es decir, el estudio científico de la naturaleza y cómo traspasar ese estudio científico de la naturaleza a una obra de arte. Ese estudio científico incluye tanto anatomía como expresión de los rostros, como perspectiva, como iluminación, como los movimientos del agua, la geología o la botánica. Es decir, todo esto tenía que estar representado en un cuadro, pero esto no era el objetivo final, sino para Leonardo era el medio de comprender el mundo. O sea, la pintar no era para él, o hacer el cuadro no era el objeto principal, sino a través del cuadro y a través de esa pintura comprender lo que él estaba viendo en la naturaleza. Y parece que sí, en cierto modo, sí que lo concibe en esta inacabada obra de la Santa Ana. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, nos dejamos sin palabras. A ver, si os parece, abrimos un turno de palabra y venga. Bueno, empiezo yo. A ver, me llama mucho la atención que en el cartón da la impresión de que hay diferencia de edad entre la Virgen y Santa Ana, y sin embargo en el cuadro Sí, no, parecen de la misma generación, parecen de la misma edad. Me llama mucho eso la atención. Sí, es verdad que hay mucha más diferencia entre las dos mujeres en la primera idea. Yo no sé si es un poco lo mismo que pasa con la Gioconda. Son cuadros que al principio están concebidos de una manera, que sí que está pensando en representar esa Santa Ana Trinitaria, en la que hay una diferencia de edad entre la madre, o sea, entre la abuela, la madre y el niño, y luego en el cuadro se pierde. En el cuadro realmente parecen hermanas gemelas. En mi opinión, yo creo que es lo mismo que pasa con Mona Lisa. Es un cuadro que estás pintando durante 20 años, al final yo creo que se acaba convirtiendo en otra cosa. O sea, ya es como la representación de la belleza o la representación de un rostro femenino tal como tú lo concibes y no tanto el representar a Santa Ana en sí. Yo creo que es lo que le pasa en muchos cuadros, que empiezan siendo una cosa y terminan siendo, pues lo que él dice, la ciencia de la pintura o la representación de un modelo ideal o de un modelo inacabado. Luego además hay mucha diferencia de acabado entre las dos cabezas. O sea, la Santa Ana está prácticamente acabada, le quedan unos pequeños matices y sin embargo la Virgen está apenas esbozada. O sea, es muy, muy llamativo cuando te colocas delante del cuadro la diferencia de acabado que hay entre las dos figuras. Y es lo que nos explica muchas veces estos documentos que se han ido encontrando en los últimos años, además, donde se define, pues cuando va Vespucci a verle, dice, bueno, pues ha hecho la cabeza de Santa Ana y la cabeza de Mona Lisa, dando a entender que el resto está solamente abocetado. Y es también lo que pasa en estos dos cuadros. No sabemos si, en caso de haberlos acabado, al final hubieran sido más diferentes. Yo creo que no, que al final hubieran mantenido esta similitud entre ellas. Sí. Es frecuente que muchos pintores hagan este proceso tan largo. No. Estén 20 años dándole vueltas al cuadro, retocándolo. Porque claro, supongo que hay encargos que son muy concretos. Claro, o sea, Leonardo lo que pasa es que yo creo que nunca le exigieron que entregase nada. Por eso esta vez le pasó lo mismo con Mona Lisa. Estuvo pintándolo, pues Mona Lisa empieza más o menos, si este lo empieza en 1501, Mona Lisa empieza en 1503 y en 1519 se muere y todavía no lo ha acabado.
Entonces no es normal, porque es verdad que los pintores tienen que entregar su trabajo, pero si se lo han pedido lo tienen que entregar. Otra cosa es que conserven cuadros para ellos y los puedan estar retocando mucho tiempo. A veces sucede, pero son casos muy diferentes. Por ejemplo, Rubens, cuando viene a España la primera vez, trae la Adoración de los Magos que tenemos en el Museo del Prado, y cuando viene, yo creo que 30 años después, decide ampliar el cuadro, decide ampliarlo y lo retoca entero. Pero es un caso diferente. El caso de Leonardo yo creo que es único. O sea, que no hay ningún pintor que haya estado al que se le haya permitido que esté retocando tanto tiempo un cuadro. Porque realmente yo creo que es que para él pintar no era su modo de vida, posiblemente. O sea, él nunca llega a vender, salvo los primeros cuadros, luego no llega a vender ninguna pintura. Una vez que en Roma, en Francia, no conocemos, vende los cuadros a Francisco I antes de morirse, pero él ya está muy mayor. Él recibía un sueldo de los franceses todos los meses, entonces realmente no necesita vender los cuadros y puede seguir experimentando. Era muy perfeccionista, entonces bueno, pues pensamos también que cada parte para él suponía un problema, que estos problemas los resolvía dibujando sobre papel y luego los pasaba a pintura. Si no estaba contento, pues volvía a dibujar. Luego dejaba el cuadro 4 años, pero no es habitual, que yo no conozco ningún otro pintor que haya trabajado así. Perdón, de todas formas, pienso yo no entiendo de pintura nada más que lo que estoy viendo. Pero digo yo, ¿no sería en aquella época pasar 20 años y estaba lo mismo de principio a fin? Porque ahora pasan 20 años y estamos en un cuadro de Goya. Y quiero decir un cuadro de Goya por decir algún pintor. Entonces me llama mucho la atención que no viera ninguna arruga en esa cara de Santa Ana ni en nadie. El niño ha sido siempre lo mismo. Claro. Y ha sido todos igual. Claro, porque son modelos ideales, ¿no? Realmente el pintar las arrugas en los retratados, yo creo que eso se empieza a hacer en el siglo XVII. Hasta ese momento los retratos se idealizan y no se ven las arrugas pues a lo mejor en alguna pintura mural, pero no era habitual representar las arrugas. Y lo mismo pasa con Mona Lisa, pues pensamos, dices, bueno, pues si realmente ella hubiera estado posando durante 20 años, pues claro que hubiera envejecido. Pero bueno, pues al final ella posaría al principio y nada más. A lo mejor el cuadro con la pintura hubiese sido más verosímil. Lo empezó en 1000 no sé cuántos y lo terminó en 1000 no sé qué. Entonces ese tiempo que ha pasado, digo yo, Claro, que pasa que no, lo que pasa es que yo creo que como él no pensaba entregarlo, pues ya tampoco, o sea, él lo que quería era que pareciera una mujer real. Y por ejemplo aquí, o sea, tanto Santa Ana como la Virgen, pero claro, Santa Ana y la Virgen son personajes que fueron reales en su día, pero ahora no tienes nada con qué compararlo, pero sí las pieles parecen reales, son pieles que tú cuando las ves te remiten a la piel real. El paisaje es como si estuviera tallado en la piedra, eso es una cosa, yo creo que es para mí, el más bonito de la historia de la pintura. Entonces, la verosimilitud yo creo que es más que nada el que una pintura o una representación te haga pensar en el objeto real o en la figura real, más que, pues sí, el que tú tengas arrugas, no, o sea, yo creo que el pintor lo que hace es que cuando alguien vea un cuadro tuyo, alguien piensa en ti, en cómo eres de verdad, y eso yo creo que es el concepto de verosimilitud más que la reproducción exacta o de las pieles o de las telas. Sí. Es una sensación mía, pero la Virgen está sentada en el alda de... Sí, está sentada en las piernas de Santa Ana. Sí. En una posición un poco incómoda. Sí, bueno, la posición era incomodísima. O sea, realmente es o sea, si vemos la estructura entre las figuras es muy real, es muy forzada. Lo que pasa es que es un tipo de codificación que empieza muy pronto. O sea, ya, les voy a decir siglo XI, pero igual empieza antes. El tema de la Santa Ana Trinitaria fue un modo que tuvo la Iglesia de resolver el problema de la Inmaculada Concepción y
Todas las imágenes que vemos de Santa Ana son, bueno, las primeras que se hacen además es como piezas de un puzzle. Está Santa Ana, luego encajada la Virgen y luego encajado el niño. Y muchas veces la Virgen y el niño son niños, los dos. O sea, es una estructura muy, muy inverosímil en sí misma, es muy forzada y muy incómoda, claro. No me extraña que dedicara mucho tiempo al brazo de la Virgen, porque da la impresión de que es muchísimo más largo de lo que corresponde. De lo que debería, claro. Sí, es como, no me extraña que hasta que encontró la forma estuviera ahí dándole vueltas. Sí, da muchas vueltas a todo. Ya vemos que hace 3 dibujos en grande antes de llegar, o 2 dibujos grandes antes de llegar a la composición. O sea que ya tenía pensado traspasar el cartón al panel y en el último momento decide no hacerlo. Le dio muchos problemas. Y luego es curioso que el segundo lo hiciera como en espejo del primero, que decidiera modificar por completo la idea, sí. A veces yo creo que cuando no estás conforme con algo, igual la mejor manera de hacerlo es cambiarlo totalmente para luego volver a algo mucho más parecido a lo que tenías al principio. Sí, si el rey ya había comprado el cuadro 2 o 3 años antes de morirse, quiere decir que estaba inutilizado, o sea que no lo podía exhibir ante sus visitantes, porque Leonardo lo tendría allí dispuesto a darle la pincelada. No, sí, si hay visitantes, por ejemplo, el cardenal de Aragón en 1517 va a verle. Lo que pasa es que, claro, nos quedan testimonios de algunos visitantes, pero sí que había gente que le iba a ver. Tampoco sabemos cuántas pinceladas daba al mes, porque al paso que pintaba podía estar mucho tiempo. Pero bueno, sí, en aquella época yo creo que era bastante habitual ir a los talleres de los pintores, incluso muchas modificaciones que a veces vemos en los cuadros, no en este caso, sí se deben a que el cliente va al taller y le pide al pintor que cambie alguna cosa. Creo que en aquella época no se tenía el concepto de pintor que tenemos nosotros ahora, aunque Leonardo pues era un pintor amado por el rey, igual que Tiziano, pero al final eran meros asalariados de los reyes, eran unos trabajadores más. Entonces no creo que tuviera problemas. Además se dedicaba a muchas cosas, no solamente a pintar, con lo cual es normal que se diera un descanso para dedicarse a la construcción, a la invención de armas. Claro, él sobre todo se dedicaba a inventar. Yo creo que lo que le gustaba era idear, a dibujar, el idear sus máquinas, sus palacios, a hacer arquitectura, el hacer dibujos de plantas. Yo creo que para él lo importante era observar, dibujar y luego idear. Y que luego ya el ejecutar las cosas, como que a lo mejor no tenía tanta importancia una vez que había dado con la solución al problema. Aunque sí que ejecuta muchas cosas y bueno, muchas cosas se le caen. Porque no funcionan. ¿Sabes si utilizaban esto? En aquella época, ahora se utilizan modelos a mano, que hacen sus poses, teatral, ahí, y entonces los alumnos copian el modelo y tal. En aquella época era todo de... No, también posaban, solían posar los alumnos. Los asistentes de taller son los que solían posar. Lo que no era tan habitual, eso empieza a ser habitual un poquito más tarde, el contratar modelos, pero bueno, también se contrataban. O sea, también hay pues, Botticelli, Florencia, se contrataban modelos. Lo que era muy habitual y lo que tenías más a mano eran tus propios ayudantes. Entonces, tenemos muchos dibujos, por ejemplo, hay un dibujo muy gracioso de Rafael y otros de Andrea del Sarto, donde para hacer una virgen se ve que ha utilizado a uno de sus, lo que se llaman garchoni, ¿no? Los ayudantes. Entonces es un joven que posa poniendo la postura de la virgen, pero Rafael le dibuja como es él, es un chico, luego ya va transformando la figura en una virgen, pero sí se posaba. O si no, hacían pequeños modelos de arcilla también. Eso cada vez estamos viendo cómo cada vez más vemos cómo los utilizaban, esos dibujos de esos modelos de arcilla o de cera, que además, claro, en el caso de Leonardo era lo más fácil que tenía. Si estaba 20 años pintando algo, era hacerse un pequeño escenario con modelos de arcilla
que podía llevarse en sus desplazamientos e iluminarlos con velas para que siempre fueran iguales. Me estoy acordando de Rembrandt, que era un gran dibujante también, y pintaba escenas así parecidas a esta, pero por ejemplo, San José era el niño que cogía una familia pobre que había allí en Pajar, pues la miseria de un suburbio, y le sacaba el dibujito, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Lorenzo Lotto me parece que también deja escrito que hay. El problema es que hay muchos documentos y mucha información que no tenemos, pero Lorenzo Lotto, que sí que llevaba un diario de todos sus gastos, sí que anota un gasto yo creo que por pagar a pobres para que posaran para dibujar para hacer sus retratos, que luego los utiliza en cuadros. Sí, no, yo voy a otro aspecto. Para mí, el concepto de los cuadros, para mí es la emoción que me transmite. A mí para eso es como me pasa con la música. Puedes estar escuchando y te emociona, te llega o no te llega. Y los cuadros, exactamente, puede ser un cuadro muy simple, Sí. y aquí a nivel particular, tiene un sentimiento hacia ti que te llega y te emociona. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que también a través del conocimiento se puede llegar a la emoción, porque yo, este cuadro no me dice nada, no me decía nada hace un rato, y sin embargo ahora le miro con otros ojos, veo con otros ojos el paisaje, es decir, a partir de ahora me dice algo. Claro, o sea, sí. yo creo que el conocimiento también influye. Sí. Claro, o vas a un museo y si llevas un día, como hemos tenido, sabes que nos acompaña muchas veces y te está explicando esos detalles que tú a lo mejor solamente no los ves, como pasa ahora, y lógicamente te llega más. Y eso es lo que yo me refiero. O sea, cuando te lo están aquí, entonces ya lo ves no como quien está viendo una fotografía, no, ves el fondo y el sentido de lo que está teniendo delante. Sí, además luego en estos cuadros inacabados que a mí me encantan porque parece que estás viendo las ideas del pintor, que eso también lo dice, por ejemplo, Plinio en el siglo I, en el que le gustan los cuadros inacabados porque ves el pensamiento del artista. Pues estos cuadros que están inacabados es verdad que tienen una vida que no tienen a lo mejor otros. Entonces, a mí estos cuadros me emocionan mucho porque es como si les estás viendo, es como si acaban de dar una pincelada o hacer un trazo de dibujo, han dejado sus materiales y se han ido. Y bueno, y luego es verdad que el conocimiento te va ayudando a fijarte en otras cosas. A mí es un cuadro que yo creo que hasta 2012 o hasta que se restauró, pues me gustaba, pero bueno, y ya cuando lo ves limpio, cuando empiezas a adentrarte en este paisaje, en cómo están hechas las carnaciones y te vas fijando en la gran maestría y la sofisticación de Leonardo, pues te va gustando y sí te va emocionando más también, pero es verdad que, o sea, que los cuadros lo que te transmiten es emoción y a cada uno yo creo que cada cuadro nos transmite una emoción y nos emocionamos de distinta manera y con distintas cosas. Bueno, pues si os parece un aplauso final. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.